José Cárdenas informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy es el viernes 24 de junio, finalmente el viernes. Pero primero que nada, un saludo a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Excelente tarde de viernes, Pepe, para ti y para la audiencia de Grupo Fórmula. Y hoy saludamos al equipo de los rudos. Isaac Morán en la coordinación de información, Francisco Rosales coordinando contenidos, Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez en la producción, coordinación de entrevistas, Héctor García Vega y Adrián Moscoso, Claudia Medina en la asistencia general y desde luego nuestro agradecimiento a UNO TV por el apoyo y facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Gracias, Oscar. Por supuesto, un saludo también para Lorenzo Gasca en la operación técnica y desde luego para José Luis Arévalo. Estará con usted y con nosotros en un momento más. Primero vamos a comentarles, si me permite, el tema que cunde como nota principal en los Estados Unidos y que tiene repercusiones. Comentarios y análisis en otras partes del mundo. Me refiero a la decisión, al fallo, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Acaba de anular justamente la Corte el derecho al ciudadano al aborto, consagrado por la Constitución desde hace 50 años. Esta decisión devuelve a los Estados Unidos la potestad de legislar sobre el tema, después de que había sido anulada una sentencia desde el año de 1973 que garantizaba la libertad de las mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras 15 semanas. Primero el contexto general. Los activistas contra el aborto celebran en Estados Unidos. El Tribunal Supremo anuló la protección del derecho al aborto que estaba vigente en ese país desde 1973. Es una decisión histórica que ahora permitirá a cada estado decidir si mantiene o prohíbe este derecho reproductivo. El fallo señala que la Constitución no otorga este derecho y devuelve la autoridad para poder legislar sobre el aborto al pueblo y a sus representantes electos. La decisión revoca tanto la sentencia conocida como Roe versus Wade, acordada hace 49 años, y que protegía el derecho al aborto en todo el país. También otra resolución de 1992 que reafirmaba dicha protección, pero que permitía a los estados establecer regulaciones sobre el proceso. La decisión ha salido adelante por mayoría con 6 votos a favor, aunque con uno de ellos con una opinión separada y 3 votos en contra. Con este fallo, los estados que así lo decidan podrán prohibir totalmente el aborto en su territorio, lo que supondrá que Estados Unidos se parta en dos entre los estados donde es posible la interrupción voluntaria del embarazo y los que la prohíben totalmente. Y efectivamente el origen de la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos remonta al caso Dobbs contra la Organización de Salud Femenina Jackson, la cual impugnaba una ley de Mississippi prohibiendo el aborto después de las 15 semanas, incluso en casos de violación. Fue el 1 de diciembre de 2021 cuando Lynn Fetch, la fiscal general de Mississippi, pidió a la Suprema Corte mantener la ley del Estado y eliminar la histórica decisión Roe and Wade, que impugnaba, que prohibía el aborto después de las 15 semanas. En el caso Roe contra Wade del 73, la Corte dictaminó por 7 votos contra 2 que el derecho de una mujer a interrumpir su embarazo estaba protegido por la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, unos 36 millones de mujeres en edad reproductiva se verán privadas del derecho al aborto. Según dice Planned Parenthood, Organización Médica de Servicios de Interrupción del Embarazo. Tras este fallo histórico de hoy, Missouri y Texas han sido los primeros estados en prohibir el aborto bajo cualquier circunstancia. Se prevé que otros estados, sobre todo donde hay gobiernos republicanos, gobiernos más conservadores, sigan esos pasos.
como Arkansas, Idaho, Kentucky, Luisiana, Dakota del Norte, Mississippi, Dakota del Sur, Oklahoma, Tennessee, Utah y Wyoming. Los estados más progresistas han levantado la voz, por supuesto en tono de protesta, los estados gobernados por el Partido Demócrata. Mire, ante todo esto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lamentó, se sintió consternado, habló de un día de dolor para los ciudadanos de la Unión Americana, criticó con mucha dureza la sentencia de la Corte Suprema. Dijo, es un trágico error de la Corte. 3 jueces nombrados por un presidente, Donald Trump, fueron claves en la decisión de hoy que tergiversó la balanza de la justicia y arrebató un derecho fundamental a las mujeres de este país. No se equivoquen. Esta es la culminación de un esfuerzo deliberado de décadas para alterar el balance de las leyes. Hace realidad una ideología extremista y, en mi opinión, es un error craso de la Corte Suprema. La Corte ha hecho algo sin precedentes, arrebatar expresamente un derecho constitucional que es fundamental para tantos estadounidenses y que ya se había reconocido. Esta decisión tendrá consecuencias reales e inmediatas. Las leyes estatales prohibiendo el aborto automáticamente han entrado en efecto en el día de hoy, comprometiendo la salud de millones de mujeres, en algunos casos sin excepciones. Esto es algo tan extremo que se puede castigar a las mujeres por proteger su salud, que se puede obligar a mujeres y a niñas a tener hijos productos de violaciones. Así lo sentenció el presidente Joe Biden. Y en el mismo tono, como usted puede imaginarse, la vicepresidenta Kamala Harris advirtió que tras suspender este derecho, el siguiente paso pudiera ser la prohibición del matrimonio homosexual o el matrimonio interracial. Ha sido para extender esta libertad. Es una expansión de la libertad, claramente. Esto no es aceptable. No es algo que simplemente pase, a menos que lo defendamos. Estos principios más fundamentales, a menos que elijamos líderes que defiendan esos principios. La fuerza de esto es que hemos estado yendo hacia adelante. Hoy, todas las personas están juntas en defensa de uno de los derechos más fundamentales, uno de los principios fundamentales. Esto es algo que ha estado uno de los derechos fundamentales, que es la salud y la libertad. Esto dijo la vicepresidenta Kamala Harris. Entre tanto, la líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, calificó el insulto y de bofetada para las mujeres estadounidenses. There's no point in saying good morning, because it certainly is not one. The hypocrisy is raging. No tiene sentido decir buenos días porque ciertamente no lo es. La hipocresía está furiosa, pero el daño es interminable. Esta cruel sentencia es indignante y desgarradora. Pero no se equivoquen, todo estará en la boleta electoral este noviembre. Claro, esto se encuadra justamente en lo que dice la representante Nancy Pelosi, señalando que esto hay que encuadrarlo justamente en el tema electoral. A propósito, el expresidente republicano Donald Trump dijo en una entrevista con su cadena favorita, la cadena Fox News, que Dios tomó la decisión del Roe contra Wade y que esto funcionará para todos. Dios tomó la decisión y funcionaría para todos. Esto es consecuente con la Constitución y devuelve derechos que se debieron dar hace mucho tiempo. Dios tomó la decisión. El expresidente demócrata Barack Obama señaló que la Corte Suprema no solo revocó casi 50 años de precedentes, sino subyugó a los caprichos de políticos e ideólogos una decisión personal que alguien puede tomar.
La ex primera dama, Michelle Obama, dijo que tiene el corazón roto. Aseguró que con esta decisión se pierde la posibilidad de que las personas decidan sobre su cuerpo de manera informada. Una vez que deje de ser un derecho constitucional para todo el país, será legislado por cada uno de los estados que adoptarán diferentes posturas de acuerdo con la tendencia ideológica predominante en el gobierno. Los republicanos en un tono más conservador, seguramente los demócratas en un tema, digamos, más de avanzada. Permítame el contacto a Washington, que está que arde con las manifestaciones a favor y en contra de la Suprema Corte por esta sentencia de prohibir, de cancelar, de revocar el derecho de la mujer en Estados Unidos a decidir sobre su cuerpo y a decidir sobre el aborto. Queda prohibido abortar en los Estados Unidos, es lo que ha tomado como decisión la Suprema Corte, y cada estado, que es soberano, tendrá la obligación de sancionar o aplicar esta sentencia o bien no aplicarla. Esto va a ser un conflicto también de orden político. Vamos contigo, Armando, tú tienes una visión mucho más próxima a todo esto. Te saludo desde la Ciudad de México, en la capital estadounidense. Armando, ¿cómo te va? Muy buena tarde todavía. ¿Qué tal, Pepe? Efectivamente, cada país tiene sus propias idiosincrasias. Entonces, en Estados Unidos, este tema del aborto es un tema que divide a la gente aún más y que exalta las pasiones a ese grado. El de las pistolas, el de las armas de fuego y el del aborto son dos muy delicados y la Corte Suprema los ha tocado esta semana. Ahora, hay 26 estados en los que ya sabemos que los abortos van a estar completamente prohibidos. Ya vienen con prohibiciones estatales y ahora lo único que se hizo fue reafirmar el hecho de que ya no exista como derecho constitucional. Entonces el estado de Missouri, por ejemplo, hoy en la mañana, en cuanto se supo de la decisión de la Corte Suprema, el estado de Missouri anunció que se acababan los abortos completamente el día de hoy en ese estado y de aquí en adelante. Ahora, hay otros 7 estados en los que se llaman santuarios de aborto y estos santuarios podrían crecer en número, quizás hasta 17, 10 o 11 más se les podrían unir. Esto va a pasar en las próximas semanas porque hoy todavía está todo muy fresco y en realidad no mucha gente sabe cómo va a funcionar todo esto. La Corte Suprema de los Estados Unidos está compuesta por conservadores que Donald Trump puso ahí. Entonces, escucha esto. Donald Trump hace 6 años prometió que iba a terminar con el aborto en los Estados Unidos. Hoy Donald Trump cumplió su palabra y hoy Trump ganó. Entonces, esto es por un lado. Por el otro están los grupos religiosos, la Iglesia Católica, las iglesias evangelistas de los Estados Unidos que piensan que este es un avance y que finalmente se ha remediado un mal que ha durado 50 años, desde 1973 en que se reafirmó el aborto como derecho constitucional de las mujeres, acerca de sus propios cuerpos y de qué hacer con sus propios cuerpos y con sus propios organismos y con sus propios embarazos. Ahora, lo que sigue no lo sabemos todavía, pero esto va a tener implicaciones políticas muy grandes. Otra cosa, con tantos estados que están prohibiendo el aborto, hay que esperar que en nuestro país, en México, haya gente que trate de tener esos abortos. La Ciudad de México ya los tiene y también entiendo yo que hay 6 estados que han regulado ya los abortos de alguna manera. Entonces, es muy posible que la gente de Estados Unidos, las mujeres de Estados Unidos y familias enteras también vayan a buscar este tipo de remedio en nuestro país. Y eso podría ocurrir o empezar a ocurrir pronto porque, como te digo, los abortos ya se acabaron el día de hoy en esos 26 estados que también el número va a seguir creciendo. Ahí es en donde estamos. Lo que el presidente Biden tiene que hacer es enfrentar todo esto, pero yo no sé si le falte valor o si le falte valor político. El caso es que lo está tomando muy a la ligera, mucha gente se está molestando por eso, pero al menos es así como estamos terminando este día que es histórico en Estados Unidos. Pepe. Día histórico, claro, están terminando el día y también esta semana conflictiva. También hay otro asunto importante del cual vamos a informar, si me permite, después de una pausa, y que se refiere a la aprobación en el Congreso de otra ley histórica que aumenta el control de armas en la Unión Americana. Todo esto lo explicamos, si nos permite, después de una pausa. Numeritos financieros con Beto León.
Sexta jornada consecutiva de apreciación para el peso frente al dólar. Regresa a cotización por debajo de los 20 por cada billete verde. Cierra en 19 pesos con 87 centavos por cada dólar. La ganancia es del 0.64%, derivada del aumento del Banco de México a las tasas de interés. En el balance semanal, el peso logra un incremento del 2.38%. Es su mejor semana desde mediados de marzo del 2022. Y la Bolsa Mexicana de Valores regresa a terreno positivo. Gana 2.32%, el equivalente a 1.083.62 puntos. El índice de precios y cotizaciones cierra en 47.741.5 unidades. Es su mayor ganancia desde el 23 de diciembre del 2020. El balance semanal es negativo para la bolsa, al perder 0.57%, su cuarta caída semanal consecutiva. Antes de ir con el tema de la ley de las armas, permítame tener contacto en este momento con el periodista Carlos Jiménez del portal C4 Noticias. Él tiene todos los detalles, la crónica completa de lo que causó un verdadero escándalo, un enorme morbo y también, por supuesto, interés. Me refiero al asesinato en un restaurante anoche por ahí de las 9 p.m. de una mujer de 21 años de edad, quien cayó balaceada en 3 ocasiones. Su pareja le disparó en 3 ocasiones en el restaurante y ahí mismo, luego de quedar herida, agonizó unos cuantos minutos para después fallecer. Fueron inútiles los esfuerzos de los servicios de emergencia que llegaron, por cierto, con bastante rapidez. Sin embargo, el tiempo no fue suficiente para salvarle la vida a esta joven, además cantante, de nombre Irma Lidia. Fue asesinada por su pareja de 79 años de edad, ella de 21 años de edad. Carlos Jiménez está al tanto y tiene los detalles de esta información. Carlos, de antemano, gracias por esta colaboración. Nos interesa mucho tu reporteada, tu informada. Adelante. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con mucho gusto, al igual que al auditorio. Sí, es una verdadera tragedia lo que sucedió anoche. Esta joven llega ahí al restaurante, llega a ver a su esposo había estado ahí conviviendo con algunas personas, entran a un privado de este lugar, un lugar que para quienes no conocen el restaurante, es un lugar que pagas tú para estar alejado del resto de los comensales. Estaban ahí en este lugar, ahí discuten, Pepe. Las autoridades saben ahora que mientras estaban discutiendo, un hombre que al parecer es parte de su equipo de escoltas o de ayudantes, le dio una mochila a este sujeto, a este hombre que es un abogado, el abogado Jesús Hernández Alcocer. Este hombre le dan una mochila, de esa mochila aparentemente saca un arma, le dispara en 3 ocasiones, mata ahí a la joven Pepe, y luego este mismo sujeto que le dio la mochila se la lleva y se va de ahí. Cuando intenta salir el abogado acompañado de su chofer, un comensal que estaba en el lugar, que tenía también escolta personal. Este escolta era un policía bancario, un agente de la policía capitalina que tenía contratado él como escolta. Este escolta reacciona y detienen juntos al abogado Alcocer, y detienen también a su chofer. Los dos quedan ahí detenidos. El abogado es detenido, su chofer es detenido. Sin embargo, el escolta con la pistola, Pepe, escapa, y lo que sé hasta el momento es que no han podido recuperar las autoridades el arma utilizada en ese crimen. Encontraron los casquillos, eso sí, encontraron indicios balísticos que ya están analizando, pero el arma no la han localizado. Pepe, ayer mismo el abogado... ¿Qué te comentaron los testigos, Carlos Jiménez? Los testigos que han declarado, ¿qué han dicho? Lo que cuentan los testigos, Pepe, es que estaban... El abogado estuvo ahí comiendo con 2 personas en el privado, un hombre y una mujer. Estuvieron durante algún tiempo. Tiempo después se retiran ellos y llega esta joven, se sienta ahí con él y empiezan a discutir, Pepe. Las autoridades lo que saben es que ya tenían algunos problemas. Ellos tenían una relación de hace más de un año. Sin embargo, desde ayer lo que se comentó es que estaban discutiendo porque aparentemente ella le estaba reclamando alguna infidelidad. Le estaba reclamando ella que estaba con otra persona, le estaba encarando
y en su molestia este sujeto saca su pistola y le dispara, porque las autoridades ayer mismo lo detienen, lo trasladan a la Fiscalía de Feminicidios, y un dato que se da a conocer hoy, Pepe, es que no es la primera vez que una esposa de este sujeto termina muerta en el forense. Lo que nos revelaron las autoridades es que hace 22 años una esposa que tenía en aquel entonces acabó muerta, y en aquel entonces lo que se reportó fue que terminó en suicidio, pero ahora, bueno, pues se va a investigar exactamente las causas de aquel fallecimiento. Por lo pronto este hombre está detenido en la Fiscalía de Feminicidios, está acusado precisamente del delito de feminicidio. Su chofer está solamente presentado, no tengo entendido que no se le va a fincar ningún tipo de delito porque él no había cometido. A quien sí van a investigar, en cuanto lo encuentren, también se le va a acusar de algún tipo de delito, es al hombre que le proporcionó el arma y después escapó con ella, porque hasta el momento, Pepe, esa pistola con la que mataron a esta joven no la han podido localizar. Pepe, este abogado, según lo que nos cuentan y con lo que pude platicar ayer con distintas personas de la Fiscalía, Pepe, es un abogado que siempre se decía bastante conectado, bastante bien relacionado. Presumía mucho él de ser amigo del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, Rafael Guerra. Llegaba en ocasiones, Pepe, y me lo dijeron personas que estuvieron ahí, llegaba y le gritaba a los fiscales, insultaba a los funcionarios, es decir, era una persona bastante prepotente y precisamente presumía mucho de sus buenos conectos para comportarse de esa forma, Pepe, pero bueno, al final, ya esto no creo que le sirva por el momento de nada, pues fue detenido tal cual en flagrancia tras este crimen. Lo que sí podría quizá alegar es que por su edad pediría él a ser inimputable o buscar una prisión domiciliaria, porque como tú bien me dices, tiene 79 años de edad, Pepe. Un hombre que cuando lo detienen al principio alega ser un influyente. Se ha indagado algo en todo esto, en torno a todo esto, y efectivamente es un personaje que tuvo relaciones de trabajo profesionales, incluso con Genaro García Luna, hoy preso en los Estados Unidos, juzgado por diversos delitos graves, todos ellos. No voy a entrar en detalles ahora. También se le vincula con Onésimo Cepeda, quien fue el célebre obispo de Ecatepec, quien murió a principios de este año, quien tenía también varios problemas de índole económica, de aprovecharse de fieles seguidoras de la religión católica y del propio obispo Onésimo Cepeda, y las engañaba, les quitaba cuestiones de valor con el pretexto de disfrazarlas de donaciones para causas nobles. Pues, ¿cuáles causas nobles? La nobleza de las causas, en todo caso, de Onésimo Cepeda, pero es otra historia. Él ha estado vinculado a lo largo de su vida con este célebre personaje Onésimo Cepeda. No vamos tampoco a pasar el tiempo hablando de la personalidad del obispo. La noticia en este momento no es él. La noticia es Jesús Hernández Alcocer, este hombre que se dice abogado, aunque alegan no lo es como tal, sino en todo caso es un usurpador de funciones, con contactos en las Fiscalías General de la República, la Fiscalía de la Ciudad de México, con la Policía Federal, en fin, es un hombre de ese calibre, y tenía como pareja esta joven Irma Lidia Gamboa, de 21 años de edad, a la que quitó la vida de 3 balazos, 2 en el tórax y 1 en la cabeza, según narraron los testigos comensales del restaurante Suntory, un restaurante de mucho prestigio y fama desde hace muchos años, dedicado al tema de la comida japonesa, uno de los primeros y mejores restaurantes japoneses que hay en la Ciudad de México y en otros puntos como el puerto de Acapulco, si no me equivoco. Carlos, pues te agradezco mucho el esfuerzo de ayudarnos a entender lo sucedido ayer, que se convirtió, te digo, en un ruidoso escándalo. Sí, Pepe, bien lo dices tú, él presumía mucho de sus contactos, presumía mucho de ser influyente. Ayer mismo, cuando lo detienen, en un principio, incluso lo que me comentan es que les ofreció dinero al policía que lo detuvo, que le dijo: yo te lo arreglo aquí todo, yo te voy a dar dinero. Después, ya cuando lo llevaban en la patrulla, les dijo: ustedes no saben ni a quién conozco, yo voy a arreglar las cosas. Y sí, yo ayer que estuve preguntando por él, no sé, ahora que lo comentas, no sé si tenga una cédula de abogado, pero lo que sí tenía, eso es seguro,
eran conocidos y contactos que le permitían comportarse de tal forma que, te digo, me dicen a mí que llegaba y le gritaba directamente a los fiscales, es decir, a los titulares de las áreas. Él les gritaba, los mangoneaba, que insultaba a la gente y les ordenaba. A ese nivel se comportaba este sujeto, pues precisamente sabiendo los contactos que tenía. Él presumía incluso que tenía amistad directa con el presidente del Tribunal de Justicia de la ciudad, Rafael Guerra, y bueno, de eso se jactaba él de tener los suficientes contactos. Él tenía su despacho ahí en la zona de Insurgente Sur, un edificio de 3 pisos, ahí tenía su despacho, y sí, al menos sí sonaba como una persona que conocía, que era influyente, que tenía contactos en las distintas fiscalías, pero bueno, al final ayer no le sirvieron absolutamente de nada. Él acaba detenido por los agentes, primero por el escolta que estaba ahí, después por los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y ahorita está en la Fiscalía de Feminicidios. Seguramente ya le estarán terminando de hacer todo el papeleo para que lo envíen el día de mañana a la cárcel. Lo que sí es que la Fiscalía y la propia Secretaría están trabajando, Pepe, para ubicar a la persona que parece ser que era su escolta, que se llevó la pistola. Esa pistola tiene que aparecer. Están buscando ya a este sujeto para presentarla, porque el arma hasta el momento está desaparecida, Pepe. Y como te digo, es la segunda esposa de este tipo que acaba en la plancha del forense, Pepe. Y la Fiscalía habrá de investigar también esa muerte de una esposa hace 20 y tantos años, como bien decías. Muchas gracias, Carlos Jiménez. Es un gusto escucharte. Te mando un fuerte abrazo, Pepe. Muchas gracias. Gracias, que te vaya muy bien. Ayer en la noche, los expresidentes líderes del Partido Revolucionario Institucional, reunidos hace unos días con Alejandro Moreno Cárdenas, el líder nacional, le mandaron una carta para solicitarle a Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, una segunda reunión, alegando la presencia de pendientes, que quedaron muchos pendientes que tienen que tratar, entre ellos la renovación de los órganos directivos y desde luego también la renovación de la dirigencia nacional de este partido político. Al darse a conocer la carta, Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente líder nacional del PRI, rechazó que vaya a llevar a cabo una segunda reunión privada con los expresidentes que la demandan, parecida a la que sostuvo la semana pasada. Dijo que será un gusto recibirlos y platicar con ellos en la próxima reunión del Consejo Político Nacional. Esto lo dijo Alejandro Moreno Cárdenas. Lo dijo esta mañana con todo detalle. Aquí está una parte. La próxima invitación los voy a convocar a las y los expresidentes del Comité Nacional a que estén presentes en el Consejo Político Nacional. Ahí vamos a debatir, a discutir todos los temas que son importantes para nuestro partido. Los voy a convocar en tiempo y en forma, y ahí de cara a la militancia, con apertura, con la representación del órgano nacional, ahí en asuntos generales, pues ellos podrán participar, opinar, presentar propuestas y proyectos, como siempre se ha hecho, en beneficio del partido. Así que con mucho gusto los vamos a volver a recibir y los voy a invitar como son ellos, parte del Consejo Político Nacional, ahí en el Consejo Político Nacional, que es nuestro órgano fundamental de dirigencia en el partido. Yo creo que los planteamientos son abiertos y son claros, no hay nada que esconder, los he recibido siempre con mucho afecto, con mucho aprecio. En estos últimos días, de los 9 firmantes, me he reunido con 5 de manera personal, estamos hablando, estoy trabajando y platicando con ellos como lo que son. Ellos son consejeros políticos nacionales del PRI, y por ello, de cara a la sociedad, de cara al priismo, pues qué mejor que de manera abierta y de manera transparente estén presentes en el Consejo Político Nacional que vamos a celebrar próximamente, y ahí, en el apartado de asuntos generales, bueno, pues ahí vamos a escuchar sus planteamientos y lo que sea, siempre en beneficio del partido. Yo lo recibo con mucho afecto, a mí siempre me dará mucho gusto verlos, y seguiremos en el diálogo permanente siempre para fortalecer a nuestro instituto político. Es lo que dijo por la mañana Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, en el programa de mi compañero el periodista Ciro Gómez Leiva.
En ese momento tenemos contacto, lo agradezco mucho de antemano, con el senador Miguel Ángel Osorio Chong. Él es coordinador de la bancada del PRI, justamente en la Cámara Alta. Senador Miguel Ángel, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes. Pepe, yo soy el que agradezco. Muy buenas tardes. Un saludo al auditorio. Y bueno, pues una vez más, en sus modos, Alito incumple la palabra. El compromiso que hizo en la pasada reunión, que vino de él, por cierto, de reunirse con el grupo que firmó ayer y que firmó la semana pasada para ver los otros temas. Él nos dijo, y no es nada que no se haya dicho en esa reunión, él nos dijo no a la renuncia, pero a todo lo demás sí. Y nos vemos en la próxima reunión para decirles el cómo a eso que les digo que sí. Y bueno, pues hoy incumple la palabra, miente, le falta el respeto a los expresidentes del partido, y bueno, como no pensaba él cumplir, no estaba en su agenda, pues se da por esta salida. ¿Ustedes están reclamando como pendientes la renovación incluyente de distintos órganos de dirección del PRI y la convocatoria para la renovación oportuna de la dirigencia nacional? Es decir, ustedes quieren, dicho en buen castellano, pues cortarle la cabeza. Mira, de otras formas, queremos que haya apertura, que haya democratización del partido, que no, a partir de lo que hizo de modificación de los estatutos, centralizar todas las decisiones. Así están en este momento en un partido que reclama al gobierno federal la descentralización de las tomas de decisiones. Bueno, pues él incongruentemente la centralizó. Y entonces no se puede tomar ninguna decisión en los estados, ni para la lista de regidores, ni para diputados locales. Y bueno, pues ya no nacional, ya sabemos todo que es solamente sus decisiones centralizadas. Y bueno, lo que estamos pidiendo es la democratización de los órganos de decisiones del partido. Y por supuesto, dos temas fundamentales. Uno, el que tenga que parar los acuerdos que se están llevando en este momento con el PAN y con el PRD respecto a la alianza del 24. Que lo pare, no le corresponde. Él sale el 23 de agosto del siguiente año. No debe ni puede tomar decisiones para el 24. Y dos, dado eso, que las decisiones se están ya tomando, lo que estamos pidiendo es que se dé la convocatoria para la renovación de la dirigencia, que él termina el próximo año, pero que ya se tenga una dirigencia nueva que pueda acordar para esa alianza, de la que estamos de acuerdo, por cierto. Que nadie esté diciendo que queremos romper la alianza, al contrario, queremos hacerla bien y con los dirigentes que van a estar vigentes para esa etapa. ¿Por qué Miguel Ángel Osorio Chong se debe de ir, Alito? ¿Porque tiene secuestrada a la dirigencia del PRI? ¿Cuáles son los riesgos que están viendo ustedes, los priistas, dirigentes priistas y también los expresidentes? ¿Cuáles son los peros que le ponen a Alejandro Moreno Cárdenas para solicitarle esa reunión urgente y replantear todo lo que nos estás explicando? Mira, viene de la historia del 21, en el que él dice, bueno, pues es que estaba muy difícil y se perdieron de 19 gobernaturas las 19, 10 que gobernábamos, 9 que no, todo se perdieron espacios de presidencias municipales, diputaciones locales. Viene la del 22 y los resultados son exactamente los mismos. Se logra ganar Durango, qué bueno, con el esfuerzo local, pero no a partir de los acuerdos, de la inclusión, de la cercanía con la militancia. Y además de eso, esta campaña de señalamientos que le viene haciendo de mala forma el gobierno del estado de Campeche y el gobierno federal, pero que al final es un desprestigio que está jalando para el partido. Y lo que le decimos, sal a atenderlo. Él mismo dijo, los que tengan algo, que vayan y que lo atiendan. Pues es el momento que él salga y lo atienda y que no nos esté pegando como nos está pegando a nosotros en nuestro instituto político. Entonces son las razones fuertes, enormes, para decirle, ya, deja el espacio de la dirigencia. ¿No quieres? Bueno, llama a una elección anticipada, que se dé en un contexto de gran participación democrática y que permita entonces tener una dirigencia fuerte, lista para los acuerdos del 24.
Miguel Ángel, te agradezco mucho que nos hayas ayudado a entender lo que está pasando al interior del Partido Revolucionario Institucional. Te pido un comentario. ¿Conviene al PRI pensar, independientemente de quién lo dirija, quién lo presida, le conviene al PRI pensar en una alianza, fortalecer una alianza por la presidencia de la República con el PAN y con el PRD, con un candidato, digamos, común? ¿Han pensado ya en alguien? Estoy convencido que debemos ir en la alianza. Estoy convencido que una coalición de gobierno es fundamental para presentarnos en el proceso del 24, incluso en el del 23 del Estado de México y de Coahuila. Estoy convencido, pero con una dirigencia que esté con toda la presencia y atribuciones necesarias, me refiero, ante la sociedad, para poder tomar las decisiones. Entonces, por eso digo que miente Alito, le miente a los expresidentes, le miente a la militancia, acuerda y no cumple. Eso es lo que ya tiene que empezar a responder él, porque es una dinámica permanente, constante, que es su manejo personal, pero que en esto está lastimando a todo nuestro partido. Senador Osorio Chong, ¿tú te aspirarías a dirigir el Partido Revolucionario Institucional si se va Alejandro Moreno Cárdenas mediante una elección anticipada? Pepe, pueden anotarlo. Me interesa tener un partido fuerte. Yo no estoy tras cuestiones personales, como las tiene Alito. A mí me interesa un partido fuerte. Lo que se tenga que hacer, ahí voy a estar, para que junto con este partido fuerte se pueda hacer una alianza que esté fuerte y que pueda competir y ganar la presidencia de la República. Eso es lo que me interesa a mí, más allá de cuestiones personales. Lo que le sirva, ahí voy a estar yo, peleando, luchando y combatiendo para que se logre. Es un gusto saludarte, senador. Gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias al auditorio. Hasta luego. Otro fuerte para ti. Gracias. El senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado de la República, fue secretario de Gobernación 5 años del régimen de Enrique Peña Nieto. Y bueno, ya que estamos hablando de políticos, hoy hubo fiestón en el edificio del ayuntamiento, donde están las oficinas del antiguo ayuntamiento, donde están las oficinas de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Pues porque cumplió 60 años y tempranito, al grito de presidenta, presidenta, con mariachis, baile y pastel, Claudia Sheinbaum celebró este aniversario. Tenemos el contacto, la crónica con Raquel Flores de la fiesta del bailongo que hubo allá en sus oficinas en la Plaza de la Constitución. Con mariachis, mañanitas y gritos de presidenta, fue recibida la mañana de este viernes la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum con motivo de su cumpleaños número 60. A su llegada al antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria local fue recibida por decenas de personas que desde las 7 de la mañana la esperaban. Un menor de edad se acercó y le entregó una bolsa con un regalo. Luego de entrar a su oficina, Claudia Sheinbaum salió a uno de los patios donde había arreglos florales, recibió abrazos en medio de porras y gritos de presidenta mientras le cantaban las mañanitas. Luego partió su pastel y repartió un pedazo a cada uno de los asistentes. Más tarde, en un evento en Iztacalco, la jefa del Ejecutivo local dijo en tono de broma cuando le preguntaron la edad que cumplía, ser una jovencita y estar al 100. En sus redes sociales, Claudia Sheinbaum agradeció las muestras de cariño y aseguró que su mejor regalo es servir a la ciudadanía. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez. Bueno, pues sí, a cada capillita le llega su fiestecita y a cada corcholatita también. Vámonos a una pausa y volvemos con usted. Mañana a las 11, más o menos, van a llegar a la ciudad de Chihuahua los cuerpos de los 2 sacerdotes jesuitas asesinados el lunes allá en la Sierra Tarahumara. Se espera una gran presencia en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Mar Almeida, de Fórmula Chihuahua, está muy pendiente. La nota sigue caliente. Mañana será esa misa de cuerpo presente. Luego los cuerpos serán trasladados a Cerocahui, en la sierra de la Tarahumara. Y finalmente va a haber un velorio. Y el lunes serán sepultados por ahí del mediodía, justamente en los terrenos, en los predios de la parroquia. Mar Almeida, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes para ti. Estamos pendientes con tu informe. Adelante, por favor, gusto en saludarte. Así es, Pepe, muchas gracias. Pues como tú bien comentas, el día de mañana a las 12 horas tiempo local, para las 13, si no me equivoco, para ustedes,
se lleva a cabo los funerales de estos padres tan queridos por toda la comunidad. Esto va a ser en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, como tú bien dices, que es una iglesia, les recomiendo cuando vengan a Chihuahua, visiten, muy bonita, está en la Avenida Ocampo, y bueno, ahí se convoca a toda la comunidad a que vayamos vestidos de blanco, a que podamos dar el último adiós, y con el sentido de poder hacer oración para que la paz vuelva al estado de Chihuahua. También te comento que el día de ayer, de forma privada, se llevaron a cabo los funerales del guía de turistas, el señor Palma. Con un dolor muy profundo, la familia pidió que fuera privado, que nadie se acercara, que respetáramos su dolor. Hemos estado viendo también pues las expresiones que nos comenta o nos comparte su hijo, donde él dice, la sierra pues dejará o quedarán ahí tus huellas de todo el trabajo que tú has hecho, ¿no? También lo describe como una persona pues que dio su vida y que ha sembrado mucho amor, Pepe. La gobernadora también el día de hoy tuvo una reunión de seguridad donde estuvieron presentes varios de los exgobernadores de Chihuahua. Estuvo Patricio Martínez, estuvo algunos exalcaldes, Cano Ricaud, y también estuvo Dioro Carrasco, este exgobernador, aportando a la seguridad. Integrantes también de la comunidad de Jesús, de jesuitas, pues están muy involucrados en este proyecto, Pepe, donde se supone van a tratar de establecer estrategias pues para que cambie un poco el panorama, pero sabes que desafortunadamente hay muchos escépticos en el estado, Pepe. No sé allá ustedes cómo la ven, pero el panorama está complicado, Pepe. El panorama está complicado, hay consternación, hay lamento y hay exigencia. No puede haber indiferencia ante un hecho de esta envergadura. Hay quien me decía, bueno, si a los hombres de Dios, a los misioneros que dan su vida por los más pobres, los ataca el crimen organizado, pues a los demás, los que no somos tan decentes, ni tan humanos, ni tan hombres, pues ¿qué nos espera? Así es. Ha cundido por todos lados, Mar Almeida, un momento de reflexión, como debiera cundir el enojo cuando nos enteramos de muertes que no son tan figurosas, por no tratarse de personajes como en este caso los padres jesuitas asesinados, sino cualquier mexicano o ciudadano de a pie que acaba acribillado con sangre derramada. Se ha derramado demasiada sangre. Y las víctimas anónimas merecen tanto respeto, memoria y justicia como la merecen en este caso estos hombres de la iglesia. Mara, mañana el cortejo, más bien esta noche, el cortejo va a salir rumbo al pueblo de Krill, en el municipio de Bocoina. Ahí van a estar en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes. Va a haber una misa a las 8 de la noche y luego se los llevan a Cerocahui, en el municipio de Orique, en la Tarahumara, donde finalmente van a descansar los restos. Mar Almeida, ¿algo más? Así es, Pepe, como tú indicas, se va a hacer, fíjate que este evento va a ser muy simbólico porque se va a hacer una reunión de todos los grupos de las Tarahumaras, van a bajar de la alta y de la baja sierra y se van a reunir, y esta fiesta pues habrá que verla, Pepe. Pues seguimos aquí pendientes de la información. Seguimos pendientes, Mar, estaremos en contacto contigo porque mañana hay noticias, la noticia no descansa y nosotros tampoco. Que estés muy bien, buenas noches, Pepe, buenas tardes, gracias, ya no sé ni qué hora es en Chihuahua. Ricardo Palma. Es que aquí es de día todavía. Claro, exactamente, por eso te digo, me confundo. Gracias, Mar, buenas tardes. Ricardo Palma, el hijo de Pedro Palma, el guía de turistas, asesinado junto con los jesuitas. El hijo, repito, señaló que su padre fue el más grande impulsor del turismo en el estado. Verdaderamente lo amaba, se refiere al estado, y estaba orgulloso de su tierra, pero amaba más a su gente y al pueblo tarahumara. Condenó que la actividad del turismo ya no se podrá llevar a cabo en un país donde no se respeta ni la vida ni la seguridad de los turistas. Y puso también en un Twitter, te sumas a una lista de cientos de miles asesinados en este país. Lo siento, padre, por el sitio que amabas, pero ya no podemos promover el turismo en un país donde no se respeta la vida y no se garantiza la integridad de los turistas, escribió Ricardo Palma, el hijo de Pedro Palma, el guía de turistas acribillado
junto con los sacerdotes jesuitas. Tenemos el contacto en este momento con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez. Él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, a quien, como siempre, le agradezco mucho su colaboración todos los viernes en este espacio. Jesús, un saludo muy cordial. Creo que el tema es obligado. El tema de lo que está sucediendo, en lugar de abrazos, es decir, cuando el presidente busca dar abrazos en lugar de balazos, le contestan con más balazos que con abrazos. Dame tu opinión, porque entiendo que si no fueran tan notables estos crímenes, seguiríamos en la indiferencia, y eso es peor, es como darle la razón a los criminales. Pues sí, Pepe, yo creo que como dices, no podemos rehuir el tema. Yo creo que este es el problema más terrible de nuestro país, el de más compleja solución. Y me parece que lo que encontramos nosotros es este empecinamiento del gobierno de persistir en la misma ruta, a pesar de que no hay resultados que podrían decirnos que vamos en el sendero correcto. Yo creo que las evidencias nos muestran que esta idea de la no confrontación con la delincuencia organizada, esta visión política que se resume con esa frase de abrazos, no balazos, pues lo que ha significado es la entrega de porciones del territorio a estos criminales, incluso con esta especie de confesión del presidente de la República hace una semana, en donde lo que veíamos era un poco la expectativa de que en la medida en que se afianzaran grupos criminales que predominaran en un territorio, pues podrían ellos convertirse en los garantes de cierta tranquilidad, porque decía el presidente López Obrador que en aquellos territorios en donde no había conflicto entre bandas, pues lo que se produce es que disminuyen los crímenes, que disminuye la violencia, porque estos criminales no tienen otras bandas que las desafíen. Y en ese sentido, pues yo creo que lo que uno esperaría, Pepe, de cualquier gobierno sensato es que, pues al cabo de unos meses que se pone en ejecución un plan, una estrategia, pues que se vean los números, que se vean los resultados, cuál es el impacto que tienen esas políticas para ver si se modifican esas decisiones, si se da alguna aceleración, modificación de esa estrategia de acuerdo a lo que provocan. Y lo que yo escucho en el presidente, Pepe, es pues esta decisión ya la tomamos y no hay manera siquiera de que consideremos una revisión, porque este es un asunto de fe para el presidente de la República, que en su lenguaje lo plantea, creo que muy claramente, Pepe. Su enemigo es el mal, no los delincuentes, sino que él está con una especie de batalla religiosa en contra de el mal, y por lo tanto es que él habla de que hay que hacer el bien para la redención de aquellos que han errado el camino. Pero finalmente al Estado mexicano lo que le corresponde es pues la aplicación de la ley y el castigo de los delincuentes. Te voy a poner lo que dijo justamente respecto a tu comentario. No a tu comentario, me refiero a lo que estás comentando, lo que dijo el presidente de la República Mexicana esta mañana, justo cuando le han preguntado los reporteros en Palacio Nacional, en la mañanera, reacciones y más reacciones a las críticas que ha recibido el presidente por la estrategia que llama él, que no es sino una frase populista de abrazos, no balazos. Así dice, síganme criticando, serán unos cretinos los que hagan esto. El presidente se va por ahí, te lo pongo. A ver, Carlos Alberto Pérez. Que la violencia. Ellos están en la idea de que el mal hay que combatirlo con el mal y que la violencia hay que enfrentarla con la violencia. No, solo siendo buenos podemos ser felices y atendiendo las causas, que es lo que se está llevando a cabo como estrategia y vamos a continuar. Pero eso
para un abogado como Cosío, ¿cómo lo va a entender si su formación conservadora se lo impide? Porque ayer estaba yo viendo un mensaje que decía que lo de abrazos, no balazos, ya era una situación enfermiza de mi parte. Esta es nuestra estrategia, la he escrito y la voy a defender. El presidente los llamó cínicos y cretinos a sus críticos, y hoy en la mañana le tocó el aguacerazo, el cubetazo a José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, quien criticó la estrategia esta presidencial y dijo que defender ello es una situación enfermiza por parte del presidente. Le calentó la sangre al presidente de la República, quien se dirige, como dices tú, en ese tono mesiánico. Pues sí, yo creo que lo que plantea el ministro en retiro es lo elemental. Al Estado le corresponde garantizar la seguridad en el país, no dictar sermones, no predicar sobre las rutas de la felicidad, y en ese sentido, frente a los criminales, tiene un solo cometido, que es su persecución. Nadie piensa que lo que se plantea es que se inicie una masacre, que se aplique una violencia desmedida, sin ningún criterio, violando garantías. Creo que nadie está pidiendo esto. Lo que se pide es la ley, lo que se pide es que se aplique el derecho para perseguir a los criminales que están cometiendo esas atrocidades que, como decías tú, hay algunas que por su publicidad, por las personas a las que afectan, nos llaman más la atención, pero debajo de esta publicidad los números se acumulan y son cientos y cientos y miles de familias enlutadas en nuestro país a lo largo de estos últimos años, y eso pues sí necesita una revisión de la estrategia. Pues te agradezco, Jesús, el comentario, como siempre. Bienvenido y estaremos en contacto. Gracias, Pepe. Un abrazo. Igualmente, un abrazo muy fuerte para el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, colaborador en este espacio, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Vamos a una pausa muy breve y vamos a hablar de la marcha del orgullo LGBTTIQA+. Después de corte, desde luego, vamos a hablar también de lo que se aprobó en Estados Unidos sobre la ley de armas, cómo lo recibe el canciller mexicano, quien está confinado en su hogar debido al contagio de COVID. Ojalá se reponga pronto, como aquellas personas que en este momento están confinadas o inmovilizadas o enclaustradas y no pueden hacer nada porque pues siguen contagiadas. En un momento regresamos. Nota del día, y con la que iniciamos nuestra emisión informativa, se ha referido a la decisión que tomó la Corte Suprema de los Estados Unidos de revocar el derecho al aborto vigente desde hace 50 años, después de un sonado juicio en 1973, hace 49 años. Hoy dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arrebataron a ciudadanos un derecho fundamental. Y le responde el expresidente Donald Trump, quien aspira a ser candidato republicano para regresar a gobernar. Le dijo, el fallo es voluntad de Dios. Me gustaría pedirle su opinión a Isabel Fulda, subdirectora de GIRE. Es el Grupo de Información en Reproducción Elegida, quien entiende mucho mejor que nosotros este tema y siempre es bienvenida en este espacio. Isabel Fulda, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por el espacio, Pepe. ¿Qué implica esta derogación de un acuerdo, una norma constitucional después de 50 años en la Unión Americana? Pues implica mucho, por un lado decir que esto era algo desgraciadamente ya esperado, ya era, ya sabemos, ¿no?, que hace una semana se había filtrado esta posible sentencia, que es básicamente la que se expidió el día de hoy, pero la amenaza de que se podría revertir esta sentencia de Roe contra Wade, que era la que daba fundamento al acceso al aborto en Estados Unidos, ya es algo que venía en construcción desde hace décadas.
pero bueno, se materializa el día de hoy con efectos muy preocupantes. Primero, es un mensaje jurídico y político importantísimo. Durante básicamente 50 años se reconocía el aborto como algo que se basaba en el derecho constitucional a la privacidad en Estados Unidos, y esto, más allá del mensaje político de quitar de un plumazo derechos a la mitad de la población de un día para otro, pues tiene la repercusión material, digamos, de que abre la puerta a que los estados conservadores, que son básicamente la mitad del país, pues promulguen legislaciones restrictivas, pero también que criminalicen a las mujeres y personas que quieran abortar de manera automática, que esto es algo que ya sucedió, son estos que se conocen como leyes gatillo, eran legislaciones que estaban esperando a que sucediera lo que sucedió el día de hoy para restringir y penalizar el acceso al aborto. Entonces, cambia el panorama de manera importantísima y se regresa todo el tema de la posibilidad de abortar o no a los estados, básicamente. Ahora, Isabel Fulda, hay una discusión moral profunda, seria, respecto al aborto. Hay un gran número de ciudadanos y ciudadanas religiosos con fe católica profunda, quienes consideran el aborto como un crimen contra alguien que no puede defenderse. Hay quien dice no. Ese es un derecho que corresponde única y exclusivamente a la mujer, el derecho que tiene una mujer sobre su cuerpo para decidir su bienestar. ¿Cuál es la posición que mantiene GIR, este grupo de información de reproducción elegida? ¿Qué contestas a aquellos que dicen que el aborto a quienes aseguran que el aborto es un crimen moralmente condenable? Sí, pues GIR es una organización que desde hace 30 años se dedica a la promoción del aborto legal y seguro, y lo que contestaría ahí también es parte de lo que se ha contestado por los movimientos feministas una y otra vez, y es decir, el legalizar el aborto no obliga a las personas a abortar. Por supuesto que básicamente da derecho a decidir. Quien considere esto desde su esfera privada, moral, que esto es incorrecto, por supuesto que no tiene que hacerlo, pero permite la posibilidad a quien necesita y quiere y puede acceder al aborto a que lo haga. Sabemos que las leyes que restringen el aborto realmente ni siquiera son efectivas, digamos, sino que pues las mujeres han abortado, van a abortar y seguirán abortando más allá de los marcos legales, pero sin un marco legal que lo permita, que lo proteja, que lo garantice como un servicio de salud. Ahí lo que hacen es poner en riesgo sus vidas y pues en algunos casos su libertad si es que está criminalizado. Entonces diría, por supuesto que es un tema muy personal que pasa por concepciones éticas, morales, religiosas profundas, pero es un tema de libertades y por lo mismo tendría que dejarse a pues la conciencia de cada una de las personas para tomar esta decisión, que es en donde estábamos en Estados Unidos con esta sentencia, que como ya decía, lo basaba en el derecho a la vida privada, y que ahora pues fue revertido y que tenemos un mapa político pues completamente dividido ahora en ese país. Ahora van a venir muchas mujeres, nos comentaba Armando Guzmán hace un rato, es previsible, claro, van a venir muchas mujeres estadounidenses a practicarse abortos a México en aquellos estados donde está permitido. Eso es una posibilidad. Yo creo que algo más probable que se está viendo es que van a viajar entre Estados Unidos. Vemos que el mapa del país se va a dividir básicamente en términos ideológicos. Esta comparación que hacías entre la posición de Biden y la del expresidente Trump, los estados republicanos van a prohibir o ya prohibieron el acceso al aborto y los estados demócratas lo van a proteger. Entonces podríamos estar esperando más bien movimientos de un estado al otro, ¿no? De mujeres a los estados refugio. Algunas podrían venir a México sin duda. Sin embargo, también en México pues tenemos grandes brechas para el acceso. Tal vez en la Ciudad de México sí podría suceder esto, pero en los estados de muy reciente despenalización, pues difícilmente se puede dar, o hasta ahorita hay las condiciones para el acceso a los servicios. Entonces, eventualmente podría pasar esto que mencionas. Yo pensaría que lo más razonable es que ocurra dentro del mismo país en los próximos días, semanas, meses. Pues te agradezco, Isabel Fulda, te agradezco. Es un tema, bien lo señalas, de carácter ético, lo sabemos todos, profundo, pero creo que aquí el tema de la legalización del aborto o lo que sucedió hoy en Estados Unidos, la criminalización del aborto, tiene que ver más con el atropello al derecho de una mujer
un derecho íntimo y personal a decidir sobre su cuerpo, independientemente de las consideraciones de carácter ético. Yo creo que corresponde a cada mujer, en todo caso, esa decisión en la que no nos podemos meter. Absolutamente de acuerdo, y también nada más agregar que, como hemos visto, cuando se limita el acceso al aborto no se afecta de manera igual a todas las mujeres, sino que se afecta a aquellas que viven en mayores condiciones de marginalidad, las que no pueden viajar, en el caso de Estados Unidos, quienes son migrantes, quienes vienen de comunidades pues racialmente marginadas. Entonces, bueno, es un tema de derechos, de libertades, pero también es un tema de justicia. Y es un tema social. Te agradezco mucho, Isabel Fulda, como siempre, poder saludarte y escucharte. Igualmente, muchos saludos a ti y a toda la audiencia. Gracias, igualmente. Isabel Fulda, subdirectora del Grupo de Información en Reproducción Elegida. José Luis Arévalo, tú tienes algo más. Adelante. Sí, en más de los Estados Unidos, les cuento que tras décadas de inacción legislativa sobre el control de armas, bueno, pues el Congreso estadounidense ha aprobado la ley histórica que aumenta el control sobre las armas en territorio de los Estados Unidos. On this vote, the yeas are 234. Es la primera acción significativa del Congreso en 3 décadas sobre el control de armas y una posible salida al estancamiento de larga data debido a diferencias políticas. El líder de los republicanos en el Senado se refirió a la aprobación en esa Cámara. Esta vez fue diferente porque los demócratas finalmente tomaron nuestro camino y aceptaron la realidad de que los estadounidenses no tienen que elegir entre sus derechos constitucionales y comunidades más seguras. Pueden tener ambos. El histórico acuerdo bipartidista destinaría $13,000 millones para endurecer las verificaciones de antecedentes criminales de los compradores de armas, especialmente los jóvenes entre 18 y 21 años. Para la mayoría demócrata en el Senado, la medida no es la cura absoluta para la epidemia de violencia armada en el país, pero la califican como un paso en la dirección correcta. Aprobar este proyecto de ley de seguridad de armas es realmente significativo y salvará vidas. El plan restringe el acceso a armas de fuego a personas con historial de violencia doméstica y crea mecanismos de alerta para deponer armamento a personas consideradas peligrosas. Por supuesto que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha celebrado esta tarde la decisión del Congreso estadounidense de aprobar esta ley que, reitero, establece como delito federal el tráfico ilícito de armas hacia otro país. El canciller mexicano explicó que a partir de su entrada en vigor se va a poder fincar este delito a aquellas personas o empresas que participen en el tráfico ilícito de armas a territorio mexicano. Entonces, esto significa que a partir de la entrada en vigor de esta ley que aprobaron, se va a poder fincar este delito a aquellas personas o empresas que participen de cualquier forma en el tráfico ilícito, como ya lo señalé, hacia nuestro país. Eso nos va a ayudar muchísimo para reducir el tráfico ilícito de armas a nuestro país, que hoy en día es enorme. Y también nos va a favorecer en el argumento que presentamos ante la Corte en Massachusetts en contra de quienes fabrican armas y son negligentes y provocan que muchas de estas armas terminen en manos de la delincuencia. Entonces lo vemos como una medida muy positiva, muy favorable a México y por supuesto las quería yo compartir porque nos va a ayudar a reducir la violencia en nuestro país. A menor disponibilidad de armas, vamos a tener también menor violencia. Es una buena noticia. Un tema que Marcelo Ebrard estuvo trabajando desde hace mucho tiempo. Momento de hacer una pausa. No le cambie, regresamos con todas las noticias y todas las voces. Mañana sábado tendrá lugar la marcha del orgullo LGBTTI+. Ahora le explico qué significa todo eso. Es la marcha número 44. Va a ocurrir sobre la calzada, sobre la avenida Paseo de la Reforma y va a estar dedicada a las mujeres de la diversidad sexual. Y se espera la presencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien habrá de recibir un pliego petitorio de las participantes. No es una marcha oficial, es una marcha convocada por la sociedad civil. Van a acudir al Ángel de la Independencia. Dice Claudia Sheinbaum, voy a ir para que me entreguen el pliego petitorio. Fue lo que dijo Claudia Sheinbaum. Van a participar carros alegóricos. En fin, permítame entrar en contacto con Andrea Pérez. Ella es oficial de incidencia en jóvenes
por una Salud Integral, asociación civil, representante del comité, incluye T. Andrea, muchas gracias por permitirnos esta conversación con Grupo Fórmula. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antes que nada, pues agradecer el espacio para poder platicar un poco sobre la marcha del día de mañana. Pues adelante, te escuchamos. Están abiertos los micrófonos para la convocatoria y la explicación del contenido de esta marcha. Va a estar dedicada justamente a las mujeres de la diversidad sexual. Exacto, así es. El lema de este año es "Las calles son nuestras", por una vida libre de odio, machismo y violencia. Está dedicado hacia las mujeres de la diversidad, ya que hemos visto un repunte de ataques transfóbicos, lesfóbicos, bifóbicos hacia las mujeres de la diversidad. Por comentar uno, el intento de transfeminicidio de la activista Natalia Lane, los últimos casos de ataques hacia parejas de mujeres lesbianas en las calles de Ciudad de México, y recientemente el que hubo en Reforma 222 el pasado 18 de junio, después de la marcha lencha, por una pareja de mujeres que denunciaron este tipo de violencias y actos discriminatorios en esta plaza, y es por ello que este año se le dedica la 44 Marcha del Orgullo LGBTIQ+, a las mujeres de la diversidad sexual, teniendo como punto de partida el Ángel de la Independencia a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana viene la marcha. ¿Cuánta gente esperan reunir en esta expresión? Evidentemente en libertad. Claro, estamos esperando recibir alrededor de 1 millón de participantes, entre familias y personas no civiles, también como organizaciones de la sociedad civil y activistas que han luchado por los derechos durante varios años. ¿A qué atribuyen ustedes la falta del respeto, la falta de respeto del grueso de la sociedad a la divergencia sexual? Considero que proviene de una cultura y evidentemente de una educación donde nos han educado a través de la heterosexualidad obligatoria, donde ninguna otra expresión, ya sea de afecto o expresión de género, es permitida, derivado a que lo normal es ser heterosexual, lo normal es ser mujer únicamente, con todos los roles y estereotipos de género que se les asignan, así como también los hombres a los que se les ha enseñado pues comportarse y tener prácticas con ejercicios de poder, con machismo, etcétera. Y es por esta educación por la cual podemos atribuirle toda esta ola de discriminación, y que lo que se sale de esa norma, de lo normativo, pues no hay cabida para esta sociedad. ¿Qué contiene el pliego petitorio? Va a ser presentado mañana a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Claro, a la jefa de gobierno pues se le está exigiendo que cumpla con la ciudad de derechos, que supuestamente es la Ciudad de México, donde cohabitamos cientos de miles de personas, donde se supone que es una ciudad de derechos donde está ya legalizado el matrimonio igualitario. Recientemente, a la aprobación de los ECOSI, se le pide a la jefa de gobierno que ponga atención a toda esta ola de violencias, hacia toda esta violencia de las mujeres, donde de todos los feminicidios que vemos a diario, no sabemos cuántos corresponden a mujeres de la diversidad sexual. No hay estadísticas oficiales por parte del gobierno, y es por ello que le pedimos a la jefa de gobierno que empiece a actuar sobre esto. También exigimos que se haga por fin el dictamen de infancias trans, que está congelado en el Congreso de la Ciudad de México, entre otras peticiones. Pues muchísimas gracias. Sabemos que va a haber incluso asesoría médica en términos de detección del VIH-Sida. Claro, habrá por parte del gobierno, así como por parte de otras organizaciones de la sociedad civil que toman el tema de VIH, va a haber pruebas rápidas para que la gente pueda acercarse a estas organizaciones y realizarse pruebas rápidas, porque creemos que también debe de haber una exigencia hacia los derechos de las personas que viven con VIH, así como políticas efectivas que puedan darle efecto a todas sus peticiones y a todas sus necesidades específicas. No, y un llamado también a la medicina pública para un trato equitativo, un trato justo, digno
para quienes pertenecen a este grupo social. Claro, porque nuevamente los centros de salud y las personas servidoras públicas de la salud pues también tienden a tener muchas prácticas discriminatorias, no solo a las personas de las poblaciones sexodisidentes, sino también a las personas que viven con VIH o con enfermedades de transmisión sexual, y eso también conlleva problemáticas que deben de atenderse. Pues Andrea Pérez, te agradezco muchísimo que nos hayas permitido el acceso para adentrarnos en lo que va a pasar mañana. Tendremos la crónica de la marcha mañana sobre la Paseo de la Reforma. Desde las 10 de la mañana comenzarán a concentrarse en el Ángel. Va a ser muy concurrida, estamos seguros. No se había realizado el año pasado por cuestiones de protocolarias de sanidad. Ya hace 2 años que no se lleva a cabo la marcha. ¿Correcto? Sí, así es. En 2019 fue la última marcha presencial y 2020 y 2021 fueron televisadas, fueron vía streaming por diversas plataformas, y Canal 11 fue un gran aliado en poder transmitir la marcha virtual que se realizaron estos 2 años. Y pues bueno, este año ya toca salir a las calles nuevamente, y después de 2 años pues esperamos albergar a una gran cantidad de población. Muchísimas gracias, Andrea Pérez. Gracias. Hasta pronto. Al contrario, a ustedes. Gracias. Un saludo cordial. Es oficial de incidencia en Jóvenes por una Salud Integral AC, representante del comité Inclúyete. Anteayer el Papa, en la audiencia de los miércoles desde el Vaticano, pronunció una frase lamentando lo ocurrido, las muertes derivadas de la violencia que salpica sangre en nuestro país. Y el Papa se refirió, claro, también a los asesinatos de sus hermanos jesuitas allá en Cerocahui, en la Sierra Tarahumara. Y el Papa hizo una frase, dijo: ¿cuántos asesinatos en México? Y predicó que la violencia no resuelve los problemas. Hoy el presidente lo dijo de esta manera, se subió a la frase del Papa para que todo el mundo lo entienda, que el Papa y él comen en la misma mesa. Expreso también mi dolor y tristeza por el asesinato del otro día de 2 religiosos, hermanos míos jesuitas y un laico. ¿Cuántos asesinatos en México? Estoy cercano con el afecto y la oración a la comunidad católica afectada por esta tragedia. ¿Qué dice Carlos Marín de todo esto? Porque el presidente se monta en esta frase y la lleva por donde le conviene. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches a la audiencia. Mira, lo que pasa es que el Papa, por su propio ministerio sacerdotal, y siendo la cabeza de una iglesia católica que pues sigue la prédica de Jesucristo de amor, de paz, pues dice explicablemente que la violencia genera más violencia. Eso yo creo que es algo sabido por todos. Y de ahí el presidente López Obrador se agarra para hacernos creer que más o menos coinciden. Y entonces nos lleva, haz de cuenta, a su política de abrazos y no balazos. No. La obligación del Papa, y el compromiso y la vocación del Papa y de toda la gente de la catolicidad y del cristianismo es la prédica ciertamente de amor. Pero eso nada tiene que ver con la función de un presidente de la República. Este es un Estado laico, no es un Estado religioso. Entonces, lo único que debe hacer el presidente es acatar la Constitución y las leyes que prometió cumplir. Y eso incluye pues poner a trabajar como debe ser a las instituciones que han sido pues formadas a lo largo de la historia y por voluntad del pueblo mexicano a través del Congreso
pues la procuración y la impartición de justicia. Y para eso también tiene los cuerpos de seguridad. Él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, en las que ha confiado a través ahora de la Guardia Nacional, que quiere endosar al Ejército, la seguridad pública. Abandonando, por cierto, el reforzamiento de las policías estatales y municipales. Esa fuerza pública implica inevitablemente, se dice, es el uso legítimo de la fuerza. Bueno, pero nadie le pide al presidente, ya ves que suele repetir que le piden algo así como el ojo por ojo y diente por diente. No, México no es un estado religioso. Se le pide que cumpla con su trabajo y su responsabilidad y nada más. No se le pide otra cosa. Entonces, a ver, voy a poner, si me permites, Carlos, tal y como lo dijo el presidente, para que embone una cosa con la otra. Reiterar nuestro pésame a los jesuitas, dar respuesta al mensaje del Papa Francisco, que aún en situación muy difícil, dolorosa, él escribe un mensaje lamentando la situación de violencia en México, pero al mismo tiempo subrayando de que no es la violencia el camino. Expreso mi dolor y consternación por el asesinato en México anteayer de 2 religiosos jesuitas y de un laico. ¿Cuántos asesinatos en México? La violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios. Estamos totalmente de acuerdo, porque hay todavía quienes piensan que la violencia hay que enfrentarla con violencia, el mal con el mal. Y le jala la cobija al Papa. Claro, hace caravana con casulla ajena. No tiene ni de lejos la misma función el jefe de la Iglesia Católica que el presidente de la República Mexicana. Tan es así que la Conferencia del Episcopado habla ya de un estado fallido. Tan es así que la Compañía de Jesús y las universidades jesuitas en México dicen, pues, a ver, replantéese la cosa con quienes saben, con investigadores, con analistas de esto, para revisar. Ahora, no parece que eso vaya a prosperar, porque el presidente está montado en su macho. Entonces, pues es una desgracia que así sea, porque la política contra la inseguridad es un desastre, Pepe. Se nota en que más de 1/3 de los muertos y de los desaparecidos, de los más de 100,000 desaparecidos que hay, han sido en estos 3 años y medio. Y de los muertos, de los asesinados, también como la tercera parte corresponden a estos 3 años y medio. No se puede eludir la responsabilidad remitiéndose a figuras y lemas religiosos. Este no es un estado religioso, es un estado laico y debe cumplir cada quien con su deber, que para eso se le paga. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches. Gracias, buenas noches, y le damos paso también a Rafael Cardona, su cristalazo, en los minutos que nos regala también Carlos Marín. ¿Por qué? Pues porque hubo una convocatoria para integrar la Comisión de la Verdad sobre la Guerra Sucia de 1968 hasta los años 90, y allí estuvo el presidente de la República. Hechos ocurridos, le digo, en esa etapa hubo protestas, consignas, en fin. Rafael Cardona, ¿sirven de algo las comisiones de la verdad? Permíteme la pregunta. Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Me da mucho gusto saludarte. Mira, si me lo preguntas así de golpe, te lo contesto de golpe. No sirven para nada. Y la prueba de que no sirven para nada es que esta es una nueva comisión para una verdad que, pues, todo mundo conoce, si no de manera absoluta, sí satisfactoriamente, porque todos sabemos lo que pasó. Pero mira, Pepe, cuando el PRI perdió el poder y el nuevo gobierno empezó a buscar solución a problemas
que por su propia naturaleza de actor directo en esos hechos el PRI no había querido tocar, como es este periodo de los movimientos sociales y políticos de hace algunos años, de todos ellos del siglo pasado. Se creó una Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del pasado, y su resultado fue un absoluto, rotundo y total fracaso. No hizo absolutamente nada. Se creó después una especie de comisión paralela a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se quedó en proyecto por un tribunal de Tamaulipas para hacer una comisión de la verdad que investigara el caso de Ayotzinapa. Tampoco funcionó. Lo que sí funcionó fue que con motivo de lo del caso de Ayotzinapa, todas esas funciones se le entregaron a la Subsecretaría de Gobernación, que tiene bajo su responsabilidad Alejandro Encinas. Y como eso tampoco ha servido para nada, toda su secretaría tiene demasiados asuntos que tiene que atender, los desaparecidos y la guerra sucia y todo. Entonces ahora se inventa un nuevo membrete que se llama Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de los hechos ocurridos entre 1965 y 1990. Solo faltó decir entre las 8 de la mañana y las 7 de la noche. Pero al mismo tiempo estamos intoxicados de monumentitis. Y entonces se hacen monumentos, antimonumentos, monumentas, antimonumentas, y ahora el propio ejército saca su monumento y crea la Plaza del Servicio a la Patria, que es una especie de monumento a los caídos, a los soldados caídos. Y esto nos regresa a la campaña de Luis Echeverría, cuando le pidieron 1 minuto de silencio por los muertos de Tlatelolco, y él dijo sí, pero también por los soldados muertos en Tlatelolco. Y así seguimos. Es un gobierno transtemporal. Gracias, Rafael Cardona. Gracias, Pepe. Gracias, buenas noches. También gracias a quienes nos han enviado comentarios a través de redes sociales y a través del WhatsApp. Aquí sí lo contestamos. No doy los nombres porque son varios o muchos, o qué bueno, lo cual nos enorgullece, pero todos y cada uno hagan de cuenta que serán en su momento ubicados con una respuesta de nuestra parte. Pásenla bien. Vamos a hacer un corte, pásenla bien. Vamos a hacer un corte y regresamos para despedirnos. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice usted la fórmula financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Gracias y hasta mañana.